agradecerte, ¿verdad? Porque al igual que vos decís, ¿verdad? De que es que este proyecto, programa es importante, también el espacio tuyo, ¿verdad? Porque ayuda a divulgar qué se está haciendo a lo largo y ancho del país, ¿verdad? De que no nos quedemos como proyectos que se están haciendo en San José y que las personas sepan que acá en Liberia, en Guanacaste, pues nos estamos organizando. Entonces, gracias por el espacio. No, con mucho gusto, siempre muy contento de compartir con vos y bueno, sobre todo en este proyecto tan bonito que tenés, porque hace unos años que nos conocimos en julio del 2023 y lo que está ahí de fondo es la Biblioteca Pública de Liberia, ¿verdad? Ahí yo ando con los pelos parados y por el calor de Liberia, pero tuvimos una actividad muy bonita que planteaba un grupo que se llama Futuros Lab. Ajá, Futuros Lab. Y fue con la voz de Guanacaste. Esa actividad se llamaba Cuentos Colaborativos de Ciencia Ficción Guanacasteca. Y bueno, yo no me acordaba, pero hicimos el cuento juntos. Sí, en este momento no sabíamos, ¿verdad? 3 años después íbamos a estar pues en esta llamada. Sí, y bueno, voy a enseñar un poquitito lo que hicimos porque esa actividad de cuentos colaborativos de ciencia ficción. Básicamente lo que hicimos acá en la biblioteca fue un grupo, era a todo público y era un grupo diverso. Lo que planteamos fueron cuáles eran las necesidades, los problemas y los conflictos que enfrentaba la comunidad y después de eso tratamos de plantear algunas soluciones conjuntas, pero además construimos cuentos. Y, bueno, Cuatro grupos de cuento, o 5 salieron al final. Muy y aquí, interesante la dinámica. sí, aquí está, vamos a ver si la logro poner. ¿Qué se me hizo? Pues ya no lo encuentro. Es esta. Voy, porque quiero que vean también los cuentos que se hicieron. Que además esta organización de Laboratorios de Futuro hace la recopilación de los cuentos y los ilustra. Que me parece que es muy valioso tener también la ilustración de los cuentos porque no solo es las ideas que habíamos socializado, ¿verdad? Sino también la, las ilustraciones. Entonces, dame un Sí, sí, toquecito. fue como vivir todo el proceso, ¿verdad? Del conversatorio, escuchar las diferentes problemáticas, ¿verdad? De lo que sentíamos y pensábamos de la ciudad de Liberia e incluso de Guanacaste en general, hacia dónde iba. Después, Ujú. cada quien hizo un extracto y luego lo unimos y después terminar con la ilustración y tiempo después ya vemos que se materializó ese material en una ilustración con cuentos. Son como de Aquí los... está. Aquí. Son estos microcuentos de ficción, ¿verdad? Participaba o invitaba también la voz de Guanacaste y esta era la presentación, la voz de Guanacaste y Laboratorio de Futuros, que también voy a poner las páginas de ellos para que queden ahí, para seguir apoyando grupos que plantean la investigación y la divulgación de actividades diferentes. Y lo que se buscaba era esto. Yo me quedé pensando, Diana, cuando en algún momento, cuando estábamos planeando hacer esta entrevista con vos, que me decías, es que yo no sé si tiene que ver con arte o si no, o por qué en esta página. Y yo creo que responde a esto. ¿Cuáles son los anhelos para el futuro? Porque tu proyecto tiene mucho que ver con el futuro, ¿verdad? El de nosotros era este. La toma, y a Diana le da risa. ¿Por qué Es te da que risa? porque es que fue muy violento y cuando lo terminamos de leer era así como lo comentamos al inicio, ¿verdad? Que escogimos el camino de la violencia para recuperar pues la tierra, el agua. Entonces, yo, bueno, no sé si podemos compartir esto en el podcast, después de verdad, pero ahí si quieres lees cómo termina el cuento, o no sé si todo el cuento, pero...
pero sí es un poco violento. Sí, era como que había mucha sequía y no había una respuesta y termina haciéndose como una toma de hoteles y quemando cosas y Sí, apropiándose de espacios y los campos de golf terminaban siendo sembradíos, ¿verdad? De las personas que sí, lo... sí, sí, había como una contrarrespuesta. Y bueno, uno podría pensar que es ciencia ficción, ¿verdad? Que esa forma de proceder tal vez no es la forma de proceder, pero yo me que en realidad la mejor forma de pensar a futuro y de establecer nociones a futuro tiene más bien que ver con considerar quiénes vienen a futuro. Y yo creo que en esa línea de quiénes vienen a futuro y quiénes son las personas que van a hacer, van a dar un dinamismo a la comunidad, pensar en la educación es tal vez de lo más importante que podemos hacer. ¿Cómo inicia tu proyecto, este que estamos viendo aquí, Libros, Naturaleza y Movimiento? Porque tuvimos esa actividad que coordinaba Laboratorios de Futuro y La Voz de Guanacaste, pero además aquí hay todo un espacio que es protagónico en tu proyecto, ¿verdad? No solo la gente, sino el espacio en sí. Entonces, contanos cómo inició Libros, Naturaleza y Movimiento. Claro, bueno, creo que esa tarde que nos reunimos, varias personas quedamos como con esa espinita, ¿verdad? De que no quiero como que eso se termine en este conversatorio y Ujú, ya, ¿verdad? Porque hablamos qué queremos ver en Liberia, ¿verdad? Qué cosas nos disgustan de Liberia, pero al menos yo no me quería quedar como en el disgusto y ujú, como, pues, y menos en la queja, ¿verdad? Y entonces, con un amigo, Soren, ¿verdad? Yo le dije, ay, ujú. Soren, hagamos algo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Una asociación, una fundación que sea como un semillero de artistas. De hecho, en un principio era así, ¿verdad? Como un semillero de artistas y poderles brindar como herramientas y que el acceso pues sea lo más fácil o lo más accesible posible, valga la redundancia, para la niñez y también para los adolescentes, ¿verdad? Y entonces yo me recordé, yo uso mira que en un espacio que hicimos hace poco, conocí a Pablo y él también tiene como esa misma inquietud y bueno, vos estás con una maestría también muy relacionada con el tema de educación, ¿verdad? Ujú. Y pues nos unimos y ahí, ¿verdad? En esa tarde queriendo resolver el mundo y soñando por un mejor Liberia, quedamos, ¿verdad? De continuar el proyecto. Al final, bueno, Soren también está bastante ocupado Ujú. con otras tareas, bueno, vos con la maestría, ¿verdad? Y pues yo me quedé solita, por así decirlo, pero no, igual seguía como que no quiero que eso termine acá, ¿verdad? Y, recordé el espacio de la biblioteca, que para mí es muy importante, ¿verdad? Porque los espacios de la biblioteca, bueno, bibliotecas públicas, ¿verdad? Creo que guardan esa esencia con esa proyección a la comunidad. Entonces le escribí a doña Lourdes, que es la administradora actual, y ella pues abrió las puertas al proyecto y ya ahí, ¿verdad? Y como aquí, como dicen, me mandé, ¿verdad? Con libros, naturaleza, movimiento, un círculo de lectura para niños y niñas, porque también, yo como mamá también veo de las pocas opciones que hay para la niñez y para la comunidad en general, ¿verdad? De involucrarnos como comunidad y de ofrecer actividades educativas, pero que también, ¿verdad? Y vos ves libros, naturaleza y movimiento, porque para mí es como lo vital en la niñez, ¿verdad? La lectura, libros, naturaleza, porque el tener contacto con tu entorno te permite cuidar lo que tenés en tu entorno. Y el Claro. movimiento, porque, o sea, para mí, que en los espacios que estoy, no me incomoda ver a los niños que se muevan, las niñas y niñas que se muevan, que pregunten, más bien esa es la esencia de la niñez, ¿verdad? Es movimiento, es preguntar, es curiosidad y Ujú. pues eso es lo que me gusta y pues aquí estoy como dice una canción, bueno, cuando iba donde mi abuelita a misa la acompañaba, me recuerdo una canción que decía, haz un instrumento de tu paz, ¿verdad? Entonces creo que también todos los proyectos comunitarios, habla un poquito de eso, ¿verdad? De lo que uno puede hacer para la comunidad y proyectar también, ¿verdad? A través del trabajo de una y
visión de una para la comunidad. Entonces, así nació Libros, Naturaleza y Movimiento, pensado pues para que sea un espacio para la comunidad, pero sí trabajo un poquito más con niños y niñas y en la parte educativa. Y pues ahí en lo que va del arte, porque también, ¿verdad? No podemos, bueno, sí, tal vez el tema de la creatividad, ahí entraría, pues no sé si el arte, ¿verdad? Porque en otras conversaciones que hemos tenido, te decía, ¿verdad? Es que la creatividad es la base de todas las profesiones, porque vos necesitas ser creativo para innovar, necesitas ser una persona que crea, ¿verdad? Entonces no quiero como poner creatividad como solo para cierto sector, ¿verdad? Entonces, no sé si por ahí también abarca que este proyecto también esté en tu programa. Sí, bueno, yo personalmente creo que cuando uno habla con un artista o ya alguien que está establecido o que tiene obra, ahora te contaba de mis experiencias en la UNED, hablando con dibujantes, con escritores, con teóricos que tienen todo un trayecto. Yo he estado reflexionando mucho de que esto es como irnos en la base formativa. Uno no podría pensar artistas así que no tuvieron gente que los acompañara probablemente cuando eran más pequeños, más pequeñas, y los motivara a esa curiosidad, porque como seres humanos pasamos por etapas y las etapas formativas que vos estás atendiendo ahorita y esos espacios de posibilidades, que hayan libros, que haya movimiento, que haya esa conexión con el cuerpo, que haya esa conexión con el contexto también, es lo que permitiría eventualmente que alguien opte por desarrollar y por entregarse a esta sensibilidad que es el arte, ¿verdad? Llámese creatividad, llámese exploración, llámese curiosidad. Entonces, sin esas etapas previas, no existirían personas que opten por un camino así, ¿verdad? Y en esa línea, ahora me explicabas, y me gustó mucho la explicación, que no son solo los libros por los libros, ¿verdad? El conocimiento por el conocimiento, de solo irse y estar en la biblioteca pública, que está muy bien, y tener estos círculos de lectura, sino también me hablabas del contexto, del espacio. Y una de las actividades que a mí me dio mucho pesar no poder ir, porque ya yo no vivía en Liberia, pero tuve chance de estar unos días por allá, fue en el Parque Ecológico. El parque ecológico estaba muy cerca de donde vivía yo, de hecho, en la casa donde nos reuníamos para hablar con Sorem y plantear alguna idea de qué podíamos hacer, está muy cerca ahí, a 10 minutos caminando. Y en ese parque ecológico ya estabas integrando las primeras ideas, ¿verdad? Que era así, el círculo de lectura, pero además entender la naturaleza. Entonces, de esas primeras actividades y de esos primeros pasos de tu proyecto, contanos cómo fue. ¿Qué aprendiste? ¿Qué sorpresas habían o qué descubriste en esos momentos? Hoy sí, claro, bueno, son muchas preguntas a la misma vez, entonces voy a tratar de responder en ese orden o mantener la idea. Bueno, primero quise que no se quedara el programa, ¿verdad?, en la biblioteca con los libros y sobre todo, ¿verdad?, por el tema de que para mí la educación es muy rica cuando es vivencial, ¿verdad? Porque entendés con tus ojos, con tus manos, ¿verdad? Y los niños y las niñas, para mí eso es como bonito ese momento en que eh, pueden observar, ¿verdad? Entonces, salió la oportunidad de hacer una caminata. Y aquí también, ¿verdad? Abro paréntesis para agradecer a las personas que pues han respondido, ¿verdad? Porque pues yo soy ingeniera en producción industrial y gracias a las personas que me han colaborado, ¿verdad? Este proyecto pues sigue creciendo. Y aquí conecté con Andrés, que él es así, pero voladísimo en temas de naturaleza, de árboles. Entonces hicimos una caminata, hicimos una actividad, ¿verdad?, para el reconocimiento de los árboles que hay acá en la zona de Guanacaste, bueno, en Liberia propiamente, ¿verdad? Entonces es como más enriquecedor, ¿verdad? Porque es de nuestra comunidad. Y empezamos en el Parque Central. Y en el Parque Central, o sea, saber que hay árbol de Guayacán Real, de Ilan Ilan, de Cocobolo. Imagínate en el Parque Central y que estuvimos en esa caminata con niños, niñas y otras personas, ¿verdad? De diferentes edades y que no sabían de eso. Y entonces nos
nos ayuda a identificar lo que tenemos, a cuidar y por qué es importante, de verdad, los árboles autóctonos, endémicos, ¿verdad? Porque ayudan a todos ay, se me fue la palabra, ¿cómo es? Los polinizadores. Ajá, sí, los ecosistemas, específicamente los polinizadores, ¿verdad? Y que pues resisten más aquí el calor y la temperatura. Y bueno, desde el parque de aquí caminamos a Naquemoy, nos detuvimos y de hecho cada vez que paso por ahí, por Laquemoy es una ferretería muy famosa para las que no la conocen, que tiene un montón de años y entonces al frente hay un árbol de cachimbo, ¿verdad? Entonces yo cada vez que lo veo, ¿verdad? Y qué rico como ese conocimiento, ¿verdad? De que se quede grabado en las personas, de cómo se llaman los árboles en tu comunidad y que no mueran porque es también nuestra identidad, nuestra naturaleza y para que las personas puedan cuidar también es bonito conocer. Entonces que sea una educación vivencial, ¿verdad? Y que se viva en comunidad. Entonces, pues sí, ahí fue como una de las primeras actividades donde salió Libros, Naturaleza y Movimiento a la calle. Siempre con mucho miedo, tal vez porque, ¿verdad? Va a ser la respuesta de las personas? Porque, Pablo, es una actividad que casi no se ven por acá, ¿verdad? Y era un domingo a las 8 de la mañana, digamos, o sea, es como todas las variables para que no lleguen las personas, pero sí llegó, hubo respuesta. Y eso es otra cosa bonita, darse cuenta de que las personas necesitan esos espacios, necesitan espacios de encontrarse, que la niñez, ¿verdad? De caminar, de moverse, y bueno, algo que a mí me gusta mantener es que sea accesible, ¿verdad? Que sean pues gratuito y por eso agradezco también a las personas patrocinadoras que han apoyado el proyecto porque eso hace que el programa sea accesible, porque algo que yo no quiero es como que alguien diga, no puedo ir, me interesa, pero no puedo porque no tengo 1000 colones para participar y yo no quiero como crear esa barrera. Creo que ya hay muchas barreras que tenemos hoy, ¿verdad? Y no quiero, ¿verdad? Más bien busco como la forma en que el conocimiento sea accesible, incluso de haber hecho esa caminata acá en el Parque Central de Liberia, ¿verdad? Que ni siquiera salimos a una zona protegida, un área protegida, que sí lo hicimos también, pero que fuera aquí, ¿verdad? Y que la gente pueda observar de que en todo momento y en todo lado, pues hay algo que aprender. Hay un árbol que necesita ser visto, identificado y cuidado también. Y pues eso permite la educación, ¿verdad? Comunitaria. Y no sé si es como no formal. Y que incluya pues a toda la comunidad. Claro. No, y sí entra en el campo de educación no formal y además entra en un concepto que es muy necesario, que es la pedagogía comunitaria. Yo creo que en la pedagogía comunitaria se nutre de entender el entorno para dar las respuestas apropiadas a lo que se vive. Y ahí, mientras que estabas contando esto de la ferretería, de hecho yo fui varias veces porque me quedaba cerca, o sea, caminaba a mi casa y compraba algunas cosas ahí. Habían cosas que se conseguían que no hay en otro lado, pero bueno, sin hacerle el anuncio a la ferretería, pensando esto que decís del árbol, de que el poder visualizarlo me recuerda una frase que es que cuando uno realmente conoce, bueno, la frase dice que cuando uno realmente conoce a alguien es imposible no quererlo, no quererla, pero también en ese sentido a veces damos por sentado los espacios, los árboles, porque los tendemos a pensar más que como seres vivos, seres sintientes, ¿verdad? Desde el budismo, los damos por sentados y los pensamos como objetos. No, no son objetos, son entes vivos que nos agregan un montón de valor a nuestra experiencia y básicamente nuestra experiencia no sería sin ellos, sin la parte de la flora y la fauna, nuestra experiencia humana no sería. Me recuerdo, y esto es algo que yo siempre te he querido preguntar, cuando teníamos esas reunioncitas con Soren y estábamos como filosofando, todo se fue mucho en la línea de qué queremos hacer, estaba la preocupación de cómo se iba a recibir, y ahora me lo dijiste, yo tenía la preocupación de cómo se iba a recibir en la comunidad, con Soren cuestionábamos mucho si el camino a seguir era ir y tocar puertas en lo municipal o en los gobiernos locales, pero ahora me lo acabas de decir, yo no quiero que alguien porque no tiene el recurso no pueda acceder.
pero además siempre me he movido para buscar como estos patrocinios. Mi pregunta era en esa línea, ¿verdad? Porque en esa época filosofábamos de, no, es que la MUNI no nos va a apoyar o el gobierno local no, y como que nos quedamos ahí. Pero bueno, es muy Sí. rico ver con el tiempo cómo tu proyecto creció hacia otra línea, ¿verdad? Fue como, no, hay que resolver y hay que unirnos con la gente que tiene el conocimiento y el recurso para poder hacerlo. Entonces, contanos un poco ese proceso, porque también eso es una ruptura en tu pensamiento y en tu manera de ver el proyecto. Sí, creo que hay también un poco de la visión, ¿verdad? Porque yo me considero una persona que me encanta la política, ¿verdad? Me encanta la política y tal vez las personas digan, ay, qué aburrido la política, ¿verdad? Pero porque entiendo la política desde un concepto de que, o sea, todas mis interacciones van a tener, tienen un impacto en la sociedad, ¿verdad? Mi crianza con mi hijo, pues tiene su impacto, ¿verdad? Entonces, como vos decís, rompe un poquito ese paradigma, ¿verdad? De quiénes son los que hacen las cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces es como que las personas también puedan tomar impulso, ¿verdad? De que se puede hacer las cosas cuando uno tiene una convicción y el tener recursos, el conocimiento también es un tipo de recurso, ¿verdad? Bueno, yo soy ingeniera, tengo conocimiento en gestión de proyectos, es una parte que me gusta, ¿verdad? De unir personas, de motivar, de empoderar a las personas en sus áreas y cómo cada conocimiento cuando se une es maravilloso, ¿verdad? Porque hay una sinergia que es muchísimo mayor y es enriquecedor, ¿verdad? Entonces guardo mucho eso y entonces como con ese interés en la política, pero como que sería más social, más cotidiana, ¿verdad? Y, y un poco ahí mandadilla, ¿verdad? Porque es que yo no podía quedarme sin nada más ya quejarme y así, no puedo, no puedo. Entonces, bueno, me fui a hablar con doña Lourdes me abrió las puertas, ya con el espacio en la biblioteca, pues tuve un poquito más de referencia, ¿verdad? Como, ¿cuál sería? De que no es como amparo, ¿verdad? El programa, y ahí empiezo a conectar con otras personas y empiezan pues a darse las cositas, pero también porque este, busco que se den y porque también pienso eso, ¿verdad? De que el conocimiento es un recurso y también el tiempo mío es un recurso y pues, lo doy al programa porque tengo esa convicción, ¿verdad? De que sea algo, un espacio y que un semillero, que en algún momento pues si inspira a algún niño o niña, ¿verdad? A ver si despierta alguna vocación científica, tecnológica, artística, ¿verdad? Tal vez no lo sepa y no como que trabaje con ese fin, pero que el espacio exista para despertar esas vocaciones, ¿verdad? Y algo que comento mucho a los niños y a las niñas, ¿verdad? Que ese es un espacio que es para crear y que ustedes empiecen a conectar con sus dones, porque realmente en la niñez es donde se da ese ya con lo que vos venís, ¿verdad? Y se convierte luego tu don, se convierte en tu profesión, así es como lo veo yo, ¿verdad? Entonces que tu profesión pues ayude a hacer un cambio en el mundo o en tu comunidad, que sea como una cadena, ¿verdad? De solidaridad. Entonces, así se ha mantenido el programa, así, pues con esa convicción he ido a buscar personas, he conversado y las personas también se han identificado con el programa porque también ven la necesidad que hay, ¿verdad?, en las zonas que están alejadas del GAM y para nadie es una mentira, ¿verdad?, de que la educación, sobre todo la educación pública, pues cada vez tiene menos recursos, ¿verdad? Y pues yo no quiero como que las cosas chivas, por así decirlo, era como esto del planetario, o ir a un museo, esté relacionado como para una, para un, ¿cómo es sería la palabra? Como un cierto tipo de población, ¿verdad? No, sino de que nadie se sienta inadecuado por entrar en una universidad, que nadie se sienta inadecuado por entrar en un museo, por hablar de arte, por hablar de ciencia, que eso sea lo más natural para todas las personas, indistintamente de dónde vienen, de dónde estudiaron, pues no, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, ¿verdad? Que la educación, que el conocimiento
sean para todos y para todas, que es como el objetivo pues del programa. Claro. Sí, ahí con toda esta explicación que me das y que es muy rica en momentos y en entendidos y en posibilidades, me estaba pensando y me acordé de una experiencia que tuve hace unos años con un colectivo de artistas que viajábamos a exponer y estábamos presentando piezas en museos y en galerías. El colectivo se llamaba Círculo de Artistas Emergentes. Vamos a Nicaragua a exponer a Granada, esto pasó hace muchos años ya, y conversando después de la exposición en la galería con el gestor cultural, con don Fernando López, que es alguien que yo quiero muchísimo, eh, yo le decía a él que yo me pensaba como alguien apolítico. En ese momento, o sea, estoy hablando de Pablo veinteañero, ¿verdad? Y don Fernando me decía, no, Pablo, uno no puede ser apolítico, y menos ustedes en el arte. Y menos ustedes viniendo desde Costa Rica como un grupo donde probablemente se comparten materiales, donde se apoyan financieramente uno al otro para poder venir hasta acá. Lo que vos estás tratando de decir es que sos apartidario. Y cuando él me dijo eso, lo he pensado mucho. Evidentemente, todo esto que me estás diciendo me recuerda como esa iniciativa, como esa gestión, como querer resolver. Y al final, como grupos humanos, lo que somos grupos, somos gregarios, no podemos estar separados de la gente, ¿verdad? No somos solitarios. Y en ese resolver en conjunto es donde se da la política, ¿verdad? Yo creo que a veces como ticos y ticas nos pasa que creemos que la política es eso que pasa ahí en la asamblea o es eso que pasa ahí en Zapote. Eso es En una las parte, municipalidades. eso, o en las municipalidades, es una parte de la representación, pero cuando nosotros nos sentamos y conversamos, eso que hacíamos Soren, vos y yo, ahí en Condega, ya era un acto político, era cómo vamos a Exacto. resolver esto que nos interesa, cómo vamos a avanzar en esto que para nosotros es importante. Esa pregunta del cómo se va a hacer es un acto político, no puede Totalmente. ser más político. Sí, porque ahí ya no estás esperando que alguien más resuelva y vos te metes dentro de la ecuación, de la solución para tu comunidad, para lo que quieres en tu comunidad, ya no lo pones en espera de la MUNI, que algún regidor acepte, que alguna institución, sino Ujú, de que ya cada quien como un actor político, ¿verdad? Y eso es como ujú. también un poquito que tiene el programa, ahora que ojalá las personas pues vean, ¿verdad? ¿Qué herramientas tengo yo? ¿Cuál es mi conocimiento y qué puedo aportar desde mis recursos a mi comunidad? Ya con Ujú. solo de respetar la naturaleza, de no botar basura, ¿verdad? Ya estás haciendo un cambio en tu comunidad. No, y eso que mencionabas ahora, de que una persona se sienta en libertad de entrar a un museo, de entrar a una exposición de arte, porque al final vos ahora decías, es que el conocimiento es una riqueza, ¿verdad? Eso es el capital cultural, pero el capital cultural también se nutre del capital cultural que está directamente relacionado con las artes, ¿verdad? Entrar a un espacio donde hay una exposición, un espacio de un interés patrimonial, también nos enriquece nuestra experiencia y algo que yo veo en todo esto, para pasar al siguiente tema que te quería preguntar, es que esa actitud de resolver es muy de la actitud de los artistas que están resolviendo cosas, ¿verdad? Hace unos días vino un primo mío que vive en Ecuador, pero ahora está en una temporada aquí en Costa Rica y él es fotógrafo. Y él me decía, me contaba una historia muy bonita, Enrique, yo a él lo aprecio mucho, lo admiro mucho en su trabajo y él me decía, hace muchos años para exponer en Japón, él fue y habló con un amigo que vino a Okayama, porque él tiene una presentación en el Parque Okayama, y fueron a hablar a la municipalidad, y cuando se dio cuenta estaban buscando una galería en Japón por ir y preguntar. Y fueron y expusieron en Japón, por ir y moverse. Entonces de repente ya estaba en contacto con la embajada de Japón para ver qué podía hacer la embajada de Japón, y en plazo de Wow. 6 meses se estaban yendo a Japón a exponer porque hay una motivación de hacerlo. Y la pregunta de él es, ¿cómo hago esto? ¿Verdad? Entonces él me contaba eso y yo decía, claro, es que ese es el espíritu no solo de un artista, sino de alguien que quiere mover cosas. Y en eso yo veo que ahí, ¿verdad? Ahora que me estás contando de cómo hacer el proyecto y cómo gestionarlo, hay similitudes. Y no solo que lo está cerrando un grupo, ¿verdad? Este proyecto también tiene que ver con familias. Y eso a mí me encanta y lo pude ver y me hiciste partícipe del proyecto y eso lo agradezco mucho porque fue muy emocionante. Pero bueno,
Antes de pasar al proyecto del planetario, creo que tu visión es más completa porque no se queda en un solo grupo. Entonces, no sé si ahí sí ves que hay una similitud entre hacer arte y lo que estás haciendo. Sí, sí, yo Pablo, pero yo qué voy a hacer ahí. Ok. Tu visión, además de involucrar toda esta logística, involucra no solo un grupo, sino una diversidad de edades y de familias, ¿verdad? Me gustaría como que hablemos de ese concepto de las familias antes de visualizarlo ya en fotografías, en la actividad del planetario, porque tu visión es más completa, ¿verdad? No solo es de los chicos más pequeños o más de edad escolar, sino que también estás involucrando a las familias. ¿Por qué? ¿Cuál es como la visión tuya en el proyecto de involucrar a las familias? Ay, bueno, para mí es muy importante, ¿verdad? Porque se genera más apoyo, hay más cohesión comunitaria y pues sí, uno les está hablando, por así decirlo, a los niños y a las niñas, pero ¿cuál es el entorno de los niños y las niñas también, verdad? Y también que las personas cuidadoras lo entiendan es pues más enriquecedor, ¿verdad? Ahí, ay, se me fue la idea de con respecto a que haya ese compartir generacional, ¿verdad? Porque hacer ver, ¿verdad? De que la educación, muchas veces cuando pensamos en educación pública también, ¿verdad? Es escuela y colegio y no hablamos de universidad, ¿verdad? Pero entonces para mí era muy importante también hacer toda la trayectoria, ¿verdad? Y que la recorran con mamás, papás, cuidadores que tal vez pues, no han tenido la oportunidad, ¿verdad? Pero como romper también esa cadena, ¿verdad? Y estar en esos espacios, y lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Esos espacios son de nosotros y nosotras también, ¿verdad? La educación pública es hasta la universidad, y pues acá en Costa Rica tenemos la bendición de tener una universidades de calidad, ¿verdad? Entonces que estuvieran en ese espacio, que sintieran y que vivieran y que pertenecen a esos lugares, para mí es como importante compartirlo. Y en todas las actividades, de hecho, cuando hacemos las telescopiadas o los picnics astronómicos, ¿verdad? Ahí lo abro a toda la comunidad, porque es bonito ver, no solo ver a los niños y a las niñas viendo el telescopio y preguntando, sino ver una persona de, no sé, 50, 60, X edad, viendo también, ¿verdad? Aprendiendo, porque creo que no hay una edad en la que uno deja de hacerse preguntas y en la que uno deja de aprender. Y siempre es bienvenido como estar en contacto pues con el conocimiento. Entonces me gusta como involucrar también a las familias. Y ahí hemos estado viendo algunas imágenes de la actividad del planetario, de cómo se dio toda una logística, porque llegaste creo que con dos microbuses que traían a los chicos, que traían a las familias, que traían a las personas que acompañaban a estos chicos. Venían preparados además con materiales, con la investigación que habían hecho, con las maquetas, muy contentos. Y yo, cuando mi esposa y yo llegamos a ver la actividad, me acuerdo sí de las caritas de emoción de ellos, pero también las hermanas, los hermanos, los papás o los encargados, las encargadas ahí muy presentes y también sonriendo. O sea, también estaban muy emocionados con la actividad. No eran solo los chicos y las chicas, también las familias y los representantes estaban contentísimos. Sí, y bueno, Pablo, eso fue verdad que fue como el final del proyecto, porque a mí me gusta mucho trabajar cuando hacemos alguna gira, que no sea solo así como vamos de gira y ya, no, sino que sea un proceso. De hecho, eso duró un mes, ¿verdad? Cada semana habían entregables de ver cómo iba el avance del proyecto cada niño y niña, entonces de que ellos conversaran, ¿verdad? De qué están haciendo, porque eso te involucra también, ¿verdad? Porque no es solo vámonos de viaje, no, sino es también voy y presento un proyecto y me van a escuchar, y bueno, vos participaste ahí como jurado, y porque también me gusta involucrar otras personas, ¿verdad? De distintas ramas, para que también ellos y ellas tengan referentes, ¿verdad? Porque eso es lo bonito también que busco con este programa, ¿verdad? Que los niños y las niñas tengan referentes en diferentes áreas. Ujú. Y bueno, fue, ¿verdad? Un proceso de 4 semanas donde entregaban sus entregables, que llegaban a la biblioteca con sus
personas cuidadoras. Y Ujú. ya el final, ¿verdad? Fue en el planetario de San José. Y pues sí, para ellos y ellas es como, ¿verdad? Fue muy bonito estar en ese espacio, saber que los recibieron un fin de semana, bueno, que llegaste vos como pintor, ¿verdad? Que tenés toda tu carrera artística a ver sus obras, ¿verdad? Porque el ser visto es Ujú. importante y el ser visto por la comunidad es muy valioso, ¿verdad? Porque eso como que te refuerza y pues eso es como mi objetivo, ¿verdad? Que los niños y las niñas se sientan vistos, se sientan validados y que su voz es importante, lo que tienen que decir, y también las familias, ¿verdad? Que sientan y que vean de que lo que quieren sus hijos y hijas es importante, ¿verdad? Y que ojalá sientan que no están pues ahí solitos, sino que también hay una comunidad y ojalá crear plataformas, ¿verdad? Como este programita de que aparte de motivar, pues de ver de cómo hacer llegar también, ¿verdad? A esos espacios de universidades, de talleres de ciencia, ¿verdad? Para la niñez. Sí, ahora que mencionabas esto, de que una gira no es solo ir y de paseo y vamos y nos montamos todos en el bus, llevamos comida y nos devolvemos, sino No, no, no. el prepararla y hemos estado también conversando del último proyecto que tenés, que de ese no tengo imágenes, pero bueno, ahorita me gustaría como que hablemos del último proyecto que tenés, que tiene que ver más con un tema de educación propiamente y de cómo entender esos procesos. Ahorita me gustaría que lo expliques esa idea, pero me habías contado que en el proyecto, además de la visita al planetario, de toda la preparación de los proyectos que investigaron y que nos presentaron, que no solo eran de ciencia, que también había proyectos de arte. Además tuvieron una actividad que tenía que ver con el juego y que dirigía El Carolina. programa de ella se llama Se vale copiar. Se vale Caro, copiar, ok. Contanos un ok. poquitito el programa de ella y de esta actividad de Buscando un Mapa, cómo fue y cómo la recibieron los chicos y también ahí después ponemos también el contacto de Caro abajo para que la gente pueda Claro, ver, ver lo que ella hace. y, y creo que aquí evidencias, ¿verdad? Como que los proyectos no se sostienen solo, ¿verdad? De Ujú. cómo es importante, y lo he repetido creo que en diferentes partes o momentos de esta llamada, ¿verdad? De la comunidad. Y con Caro, ella tiene un proyecto bellísimo que pues, yo admiro demasiado a Caro, porque yo le digo que ella es la gurú del juego, ¿verdad? Ujú. Porque ella insta a la niñez a salir a jugar. De hecho, Vamos a Jugar es un programa que ella tiene y lo hace o lo hacía en la UCR, y es propiamente eso, era como vengan a jugar. No es como de que hay, ¿verdad? Como en la escuela que te dicen que vamos a hacer esto, y como unos lineamientos, sino es Ujú. como un poquito, ¿verdad? De descubrirse en esos espacios que hay chance de crear, ¿verdad? De jugar, de moverse. Entonces yo le dije a Carito, pues, y ella, bueno, ella le decimos Nina, y pues apuntadísimo. Y entonces se unió allá en San Pedro y ya les hizo como la parte lúdica en la Ujú. UCR. Y pues sí, digamos que es muy importante, ¿verdad? Como todas las conexiones que existen con diferentes proyectos que van pues como en la línea educativa. Claro. Y me decías, me planteabas de que te gustaría, antes de pasar a lo último que estás desarrollando y al proyecto que tienes ahorita, que de hecho lo estás en estos días ya se empezó y que me contés un poco cómo Sí, te ha sí. ido, pero querías dar algunos agradecimientos del proyecto del planetario y de esta visita allá a la UCR. Bueno, contame de estos agradecimientos y Sí. ahorita hablamos de lo que estás desarrollando propiamente ahorita. Claro, bueno, yo mandé muchísimos correos, ¿verdad? Porque, o sea, imagínate llevarse que fuimos 55 personas, ¿verdad? Al planetario en San José, desde Liberia ya, ¿verdad? O sea, yo digo que yo estoy loca y me encanta pues esa locura porque a mí me ha llevado pues a pies y nos vamos y sí se va a hacer, ¿verdad? Igual mandé correos, y llamadas, y en uno, pues, recibí un día una respuesta, así sin mentirle, Pablo, yo casi que lloré, ¿verdad? Cuando me dijeron que sí, yo no lo puedo creer, y ¿verdad? Llevar a los chicos y a las chicas al planetario. Y entonces fue este proyecto, bueno, que se llama Relaxury Costa Rica.
Las meriendas nos las donó Balbec S.A. porque, como te mencioné, no quería como, ¿verdad?, de que del tema de comida, que las personas no pasara nadie pues hambre allá. Entonces, ahí Balbec pues agradecerles, y el Planetario CR porque las entradas nos las dio gratis, pudimos entrar, ¿verdad? Las familias. Ah, bueno, y el Museo de Costa Rica, el Museo Nacional, porque después del Planetario nos fuimos al museo. Entonces, para, ¿verdad?, tener una experiencia en la capital, ¿verdad?, de lo que es la UCR, el Planetario y luego el museo. Entonces, y a Caro con su proyecto, ¿verdad?, de Se Vale Copiar, a Lucy, que Lu Visuales, que ella tiene un proyecto también de fotos, de videos, y ella les tomó unas fotos que son las que estás compartiendo acá, ¿verdad? Les tomó fotitos de profesionales y también entregárselos a las familias, ¿verdad? De sus hijos e hijas exponiendo sus proyectos. Y bueno, a vos también, que estuvieses ahí como jurado, y espero que nadie más se me haya quedado por fuera, pero muchísimas gracias, y no solo en esta ocasión, sino también a diferentes personas, Pablo, que como Andrés, ¿verdad?, que con el tema de las pajareadas, de la identificación de árboles, a Agua, que es una asociación de turistas de Guanacaste, también, que me ayudaron pues, montones. Bueno, y a doña Lourdes de la Biblioteca Pública de Liberia, que ha dado pues hogar a este programa. Entonces, y de esta última etapa, después de lo del planetario, porque no fue que se quedó ahí, el proyecto ha continuado y veníamos hablando, inclusive veníamos conversando de cómo hacer un espacio de creación que tuviera que ver con experimentación, con tipo, ¿verdad?, desarrollo de laboratorio de ideas, y como que ahí socializamos un poco y concretaste un taller que a mí me encantaría que lo menciones, que nos contés, si ahí después más adelante podemos subir alguna imagen y invitar a la gente a estas actividades también, o si se va a hacer otra experiencia similar, o que nos contes qué te ha pasado en este último proyecto, cómo se ha visto este último proyecto, los aprendizajes, lo que has visto y el planteamiento también, porque creo que es un planteamiento con muchas posibilidades. sí, claro, eso sería como Libros Naturaleza y Movimiento 2026, ¿verdad? Dado a que uno observa la necesidad que hay de estos espacios para los niños y las niñas. Y entonces, bueno, ahorita hay como un auge, ¿verdad?, con el tema de la tecnología y la robótica, y me parece genial, me parece importante, pero digamos, para mí también es importante que antes de entrar a trabajar con manuales y un lenguaje un poquito más abstracto, ¿verdad?, que, que primero jueguen, ¿verdad?, y que creen sin manual. Para mí eso es como lo interesante, ¿verdad?, porque ahí es donde entra otra vez la creatividad, ¿verdad?, de que estoy creando sin un manual, estoy creando sin como, o sea, sí hay un objetivo, pero todo es también, ¿verdad?, desde la imaginación, desde el juego. Entonces, bueno, salió este laboratorio de ideas y soluciones donde se pierde el miedo, o espero que pierdan el miedo a fallar, ¿verdad? Y que para crear hay un proceso creativo, independientemente del área donde estén, hay un proceso creativo de desarrollo, de análisis, donde pueden haber fallas, pero que eso no significa que hasta ahí deben de terminar las cosas, sino más bien es el momento de ajustar lo que se está construyendo y dar soluciones. Y eso para mí es maravilloso, porque ahí es donde los niños y las niñas, ¿verdad?, van desarrollando ya sus propias ideas y tener confianza en las soluciones que dan, aún así que fallen, pero pueden volver a solucionar y a hacer otras propuestas, y que pues en la vida adulta, laboral, etcétera, que lo sientan así, ¿verdad?, que no vean de que hay un manual, hay una serie de pasos que debo de hacer y todo perfecto. Incluyamos el fallo, incluyamos el análisis, el trabajo en equipo, la colaboración, la solidaridad, el conversar, el reírnos, el frustrarnos. Entonces, pues sí, ahí salió un poquito de este proyecto que me gusta mucho. Y es con Legos, ¿verdad? Y bueno, y el otro proyectito que también está, es una semana de ciencia y tecnología, y pues se extendió una semana, ¿verdad? Porque posteriormente
pude haber hecho una actividad, ¿verdad? Como inició Libros de Naturaleza y Movimiento, inició como una caminata por Liberia, luego con una ida igual trabajamos también un mes al área de conservación de Guanacaste, pero ahora una semana donde tenemos actividades de ciencia y tecnología. Entonces arrancamos con una, gracias a Valbec, todo el comercial, que nos está dando unas clases de robótica, ¿verdad? Para niños y niñas, y se está haciendo en la escuela Isabel Brown Brown, que es en la escuela de San Roque. No lo estamos haciendo, digamos, en una escuela del centro, es una escuela pública, es un poco alejadita, digamos, como del centro de Liberia, y se van a dar charlas también con microscopios para ver células, van a haber estaciones también de robótica, ¿verdad? Vamos a tener una charla de murciélagos, esperamos tener una de serpientes, y por ahí con otra chica también, ¿verdad? De que ella es ingeniera agrónoma, entonces de reunirse con otras ingenieras agrónomas y personas agricultoras de la zona para que también las personas, ¿verdad?, vean qué se está haciendo a nivel de agricultura o qué se está sembrando, ¿verdad?, en Guanacaste. Pero como lo es, todo tiene como un hilo, ¿verdad?, de ciencia, de profesiones, referentes para la niñez. Bueno, y tenemos un picnic también astronómico, que es como la telescopiada, el viernes en la noche, igual abierta a la comunidad. Es en la Plaza de Nazaret, ¿verdad? Entonces ahí vuelvo a lo mismo, ¿verdad? De tomar los espacios públicos, que no tengamos miedo de estar ahí en una plaza. Bueno, vamos a estar hasta las 10 de la noche en un espacio público que son para la comunidad y para compartir diferentes, ¿verdad? Que no nos mueva como el miedo a la delincuencia o que esos espacios sean tomados para otras cosas que no, ¿verdad? Que ahuyentan, esa es la palabra, estoy olvidando las palabras, ¿verdad? A la comunidad o los vecinos de estar en esos espacios que son importantes para el compartir. Y cerramos, bueno, con un taller de astronomía. Entonces, sí, es una semana bastante cargadita de actividades para niños y niñas y comunidad, ¿verdad? Entonces, como vuelvo, ¿verdad? De que el conocimiento esté al alcance y que salgan referentes acá de Liberia, es mi sueño, ¿verdad? De que alguna vocación se despierte por ahí, ¿verdad? El camino, y que de la misma forma, ¿verdad? En que una está loquilla, ¿verdad? De que digan, yo también puedo hacer, ¿verdad? Incluso ojalá que personas digan, ay, no, mira, ¿cómo hago para hacer una actividad aquí? Que a veces hay lo de las persiadas y las lluvias de estrellas, ¿sí? Porque realmente es la comunidad la que puede organizar esas cosas, ¿verdad? Y yo con muchísimo gusto pues apoyo otras actividades, me encantaría, ¿verdad? De que nazcan de las comunidades y que digan, o sea, esta persona no está, ¿verdad?, con partido político, no, o sea, pero, y como romper un poquito ahí, ¿verdad?, de quiénes son las personas que hacen las cosas, o sea, el conocimiento es un recurso, su tiempo es un recurso, y cómo uno lo pueda donar a la comunidad, y ahí es como el impacto, ¿verdad?, y ya dejamos como de la queja o de, uy, ¿cómo hago?, ¿verdad?, a proponer algo, y es bonito, ¿verdad? Sí, de ese momento en que nos sentábamos a tomar café y a filosofar, que teníamos como esta duda, que más era como la inquietud de qué hacer en Futura Labs. Una de las preguntas era, ¿qué anhelos hay para la Liberia era del 2080, si no me equivoco? Pero también creo que en estos compartires, esto que decís, retomar un espacio público con la confianza, con la cercanía de que somos comunidad, de que somos grupo. Ahora este fin de semana yo estoy trabajando con una gente en Copey, en Dota, en la zona de Los Santos, que tiene un sentido comunitario muy bonito también. De hecho, ahí también hay un planetario y hay observación de estrellas y todo. Por ahí después te paso los datos porque también sería interesantísimo que te puedas poner en contacto con la gente de la zona de Los Santos, que es una zona donde se han organizado, donde hay una galería de arte que yo estoy trabajando con ellos, que es Casa Maurer, pero que la gente de allá tiene como esta visión de acompañarse. Creo que lo que estás haciendo del acompañamiento en la Ciudad Blanca, en Liberia, tiene que ver con las necesidades de llenar espacios que de otra forma no se llenarían. Entonces, de mi parte, sí, felicitarte y reconocerte que ha sido un gran trabajo en estos 3 años
desde esa primera experiencia de los círculos de lectura, de la caminata. Y bueno, por acá tengo también las redes sociales, si no me equivoco, están en Instagram y en Facebook, por si alguien los quiere buscar. También yo voy a poner el enlace en la descripción para que te sigan, para que te apoyen. Y bueno, de mi parte, muy contento de haber conversado este rato, súper satisfecho porque hace rato tenía ganas de que nos sentáramos, contaras tu proyecto, y creo que de aquí, de iniciativas como estas, es que realmente nace la sensibilidad de gente que tiene una visión diferente, y evidentemente eso es lo que haría un espacio más cultural, más lleno de arte, más lleno de ciencia. Y yo creo que si hay una palabra que describe tu proyecto es curiosidad, espacios de una curiosidad segura, ¿verdad? Donde la gente pueda encontrar. Entonces, gracias. Y bueno, eso es lo que yo te quería decir. No sé si querés hablar de las redes sociales o hacer como algún tipo de cierre, alguna conclusión, cómo te sentiste este rato y qué te parece el poder comunicarnos y contarnos los proyectos. No, bueno, como lo mencioné al principio, Pablo, muchísimas gracias por este espacio, por darle divulgación a proyectos que se están dando en la periférica, ¿verdad? También para las personas, ¿verdad? Animar a las personas en diferentes lugares de Costa Rica que estén, que se animen, ¿verdad? A qué cosas pueden hacer en la comunidad. Y también tener mucha paciencia, ¿verdad? Porque a veces también es creo que también hay una sensibilidad social de las personas que lideramos como proyectos, como gestores sociales, se podría decir. Entonces a veces nos puede ganar el desánimo, ¿verdad? Por todo el tema nacional que hay, ¿verdad? Entonces ahí uno tiene que mantener la esperanza, ¿verdad? Y no vamos a resolver todo, ¿verdad? Hay que ser realistas, ¿verdad? Pero al menos hacer algo es lo importante. Y poquito a poco, ¿verdad? Es un camino que tal vez sea lento, pero con la visión, con convicción y con siendo realistas, ¿verdad? Y siendo realistas también es por qué hacemos esto, ¿verdad? Que nace de un interés genuino, ¿verdad? Y eso nos ayuda como a mantenernos con alegría, ¿verdad? En estos sueños, ¿verdad? De querer aportar algo a la comunidad. Entonces, yo le comentaba a mi hijo, de hecho, ¿verdad? Como hay diferentes formas en que las cosas se logran. Hay personas que están directamente en cargos de poder y que pueden crear leyes y, ¿verdad? Ministerios. Y luego está el poder que tiene cada persona para hacer un cambio, para proponer algo, para, para hacer de eso una comunidad, ¿verdad? Ya el hecho de que de que usted salude a su vecino, de que usted decida criar con amor, tener paciencia, ya eso es un cambio que estamos haciendo, ¿verdad? Y de hecho, al principio cuando había hecho el proyecto tenía esta frase, creo que es ¿cómo es que se llama? El que hizo, bueno, ahorita no me recuerdo, pero dice mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Entonces, ese sería como el mensaje que dejaría al final, ¿verdad? Que nadie se piense que no puede aportar, que nadie se piense insignificante para nada. De hecho, a mí no me gusta como pensar las cosas como desde el poder y creo que eso me ha ayudado como a, a meterme como en esta cuestión, ¿verdad? De hacer, ¿verdad? Porque entiendo de que también puedo generar cambios en mi comunidad. Entonces, ese sería como el cierre que quisiera hacer. Y bueno, agradecerte este espacio, de verdad lo disfruté, estaba como nerviosilla, yo decía, pero Pablo, ¿qué voy a decir? Que tiene esto de arte, creatividad, pero logramos la tarea, creo. No, completamente, Diana, y de verdad muy, muy orgulloso del proyecto, de lo que estás haciendo, muy desde la admiración, reconociendo su esfuerzo, y No, claro que estás haciendo un cambio, y me encanta que la invitación también sea a que otras personas de más comunidades sientan que su aporte en los entornos inmediatos sí puede cambiar las dinámicas y además puede repercutir en otras personas. Yo creo que esa idea de la solidaridad, en apoyarnos, en avanzar todos juntos, y me encanta que apuntes la paciencia y la esperanza. Creo que esas dos ideas de ir poco a poco y no perder la esperanza ahorita son más que urgentes. Y de nuevo, muchas gracias y muchísimos éxitos en los proyectos que vienen. Y aquí estamos. Cualquier cosita que quieras hacer o que queramos como seguir trabajando juntos, Arte en Costa Rica es una plataforma solidaria también que apoya el arte y la cultura costarricense, y en ese sentido estás haciendo un gran trabajo porque
creo que en la disposición que tengan estos chicos y estas chicas a aprender, a crecer y a mejorar, es que el arte para ellos va a ser más accesible y no va a ser algo extraño, ¿verdad? No va a ser algo ajeno, sino va a ser algo que los enriquezca en su experiencia vital. Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias por estar acá con nosotros. Voy a dejar todos los datos, ahí ahora coordinamos para dejar todos los datos que hablamos que queden para que la gente pueda conectarse con vos. Muchas gracias, Diana. Gracias, Pablo. Gracias.